Tal y como lo pudimos revisar en este reportaje precedente, la jornada legislativa el día de hoy estuvo marcada por esta continuación del primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los legisladores que tuvieron la oportunidad, en este caso, de intervenir durante la discusión, plantearon una serie de propuestas y observaciones al documento que fue preparado por la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, que ahora tendrá como misión sistematizar todas estas observaciones y propuestas de cara a lo que será ya la elaboración del informe para el segundo debate. Vamos a tener una primera lectura de lo que ha sido esta primera discusión en nuestra entrevista de hoy. Mónica Brito, dirigente de organizaciones sociales, vinculada a la defensa de derechos humanos y participación juvenil, asambleísta de Alianza País por Guayas. Asambleísta Brito, bienvenida a TVL Noticias. Muchísimas gracias, Belki. Un gusto estar siempre aquí, pudiendo informar a la ciudadanía. ¿Cuál es la primera lectura o balance que se hace luego que se evacuó ya este primer debate de las reformas a la ley que rige la función legislativa? Bueno, lo calificaría de muy positivo. Al interno de la comisión ha habido un intenso y profundo debate que creo que es el esfuerzo de un trabajo conjunto de todos los asambleístas, no solamente del oficialismo, sino también aportes de la bancada de oposición. Creo que el debate en el pleno como tal ha permitido enriquecer esta propuesta y estaremos ya el día jueves convocados en la comisión para hacer una revisión de todos los aportes recogidos en el primer debate. Son varios los elementos de los cuales podemos hablar a propósito de estas reformas a la ley. Empezar por uno que ha causado mayor discusión y es el que tiene que ver con las sanciones por el caso de ausencias injustificadas de los asambleístas, tanto en las sesiones de pleno cuanto en las de las comisiones. Hoy, por ejemplo, escuchábamos al asambleísta Mauro Andino que planteaba en este caso la posibilidad de establecer algún tipo de sanción para aquellos que no den quórum, para aquellos por los cuales dichas sesiones no pudieron instalarse. Esto como tal no se contempla. Hay dos elementos. Un primer elemento en la reforma en el artículo 2, donde se plantea que no es ver establecido el pleno en un plazo de 45 minutos, se dé por no implementado precisamente el pleno. Esto da cuenta de que estamos en un nivel de exigibilidad del cumplimiento permanente de los asambleístas por las funciones que fueron encomendadas por los ciudadanos. Creo que esa primera reforma, donde se exige la puntualidad también a los asambleístas para instalar las sesiones del pleno, va de la mano con una aún mayor que tiene que ver con buscar mecanismos que nos permitan sancionar la irresponsabilidad de algunos legisladores de no cumplir con sus funciones, no solo en el pleno de la Asamblea, sino en las sesiones de comisión. Creo que esto es importante recalcar la confianza otorgada por el pueblo ecuatoriano al elegirnos como sus representantes para las tareas de legislación y fiscalización. No pueden ser tomadas a las ligeras y no asistir a cumplir con nuestras funciones y que no hayan mecanismos que nos permitan establecer sanciones. En ese sentido se ha manifestado una primera instancia de no asistir con el 40% de las sesiones, tanto de pleno como comisión, poder aplicar una sanción con la retención hasta el 60% del sueldo del asambleísta. En caso de reincidir en el plazo de 6 meses, podríamos estar hablando incluso de suspensión de sus funciones por un mes sin también su remuneración correspondiente a ese mes. Sin derecho a sueldo. Sin derecho a sueldo. Y también se hablaba incluso en la comisión de la necesidad de establecer un mecanismo que nos permita la destitución de los legisladores. Creo que no es un tema menor, es una exigencia de la ciudadanía de que se cumpla a cabalidad el rol para el que hemos sido elegidos por los ciudadanos específicamente. Ahora hablemos de las solicitudes de información, asambleísta Brito, que al menos de lo cual se escuchó bastante durante esta jornada, porque los asambleístas hacían referencia a esta necesidad de que los asambleístas puedan recobrar, si se quiere, por utilizar este término, esta capacidad de hacer estas solicitudes de información de manera directa y no a través, en este caso, de la presidencia de la Asamblea Nacional, como se ha venido realizando. Creo que es importante mencionar, Belki, que si bien es cierto, se procedió a que los pedidos de información se hicieran por intermedio de la presidencia de la Asamblea, la presidenta en el momento en que presentó la propuesta de reforma en la Comisión de Participación Ciudadana, dio a conocer que nunca se aplicó el criterio de discrecionalidad para que ella pudiera definir qué pedido de información pasaba o no pasaba. Se dio procedimiento a todos los pedidos de información realizados
por los asambleístas. Lo que hemos planteado en la reforma de esta experiencia de, por decirlo de alguna manera, el paso por la presidencia de la Asamblea de los pedidos de información, es la necesidad también de llevar un registro ordenado que nos permita tener un histórico de esos pedidos de información. Hemos planteado en la reforma que el legislador mantenga la potestad que tiene, esa facultad de poder pedir información a los servidores públicos cuando ellos consideren pertinente. Pero además el día de hoy en el debate, algunos compañeros legisladores y quien habla también, apoyamos el planteamiento de que no solamente se quede en que se recupere la potestad, la facultad de pedir información, sino que se agregue un inciso donde garanticemos la rendición de cuentas a los ciudadanos de qué se hace pues con estos pedidos de información. La asambleísta Jimena Ponce al respecto, por ejemplo, mencionaba que es necesario informar. ¿Por qué se ha solicitado esa información? ¿Qué resultados se obtuvo de esa solicitud? Y que esto pueda constar en informes por parte de los asambleístas. Hacia allá iba, querida Belki, efectivamente. La posibilidad de que se presente un informe anual por parte de los asambleístas en cuanto a pedidos de información que dé cuenta a la ciudadanía de por qué se solicita el pedido de información, qué se obtuvo de ese pedido de información a los servidores públicos y cuál ha sido la ventaja en relación a la política pública de la que se solicita información. De tal manera que no es el pedido de información un mecanismo que pudiera servir de chantaje, de extorsión o de persecución a un servidor público, sino un mecanismo que nos permita transparentar la aplicación de la política pública o de la normativa como tal, ya hacia la ciudadanía. Y que a través de este mecanismo se maneje un uso, si se quiere, responsable de esta medida. Así es, un uso responsable y en función del servicio a la colectividad y no a generar algún beneficio o interés al legislador que genera ese pedido de información. Eso es lo que queremos garantizar con esta reforma en relación a los pedidos de información. También hubo observaciones, asambleísta Brito, en lo que tiene que ver con la aplicación del derecho de repetición para el caso de los asambleístas. Efectivamente, fue un planteamiento, si no me equivoco, del asambleísta Luis Torres, pero que fue apoyado por algunos asambleístas también de la bancada y que es importante que se revise y seguramente en la comisión vamos a estar debatiendo de manera muy responsable con respecto a este tema. Asambleísta Brito, pasemos también a otro aspecto que generó discusión durante esta jornada y tiene que ver con los presidentes de las comisiones. En este caso o al menos las reformas establecen determinado mecanismo para proceder con la destitución de los presidentes de comisiones en cuanto no cumplan con las funciones que se le han sido atribuidas. Allí había posiciones contrapuestas. Efectivamente, también fue lo que ocurrió en el interior de la comisión, pero finalmente por mayoría decidimos que se debe impulsar la revisión también de las responsabilidades que asume el compañero que preside una comisión, ya que es bajo la confianza de los legisladores que componen esa comisión que se genera esa representación y debemos exigir el cumplimiento a cabalidad de sus funciones. ¿Qué es lo que establece la reforma como tal al respecto? Que se pudiera generar la destitución del presidente de una comisión por no cumplir de manera ágil con el proceso del tratamiento de los proyectos de ley. Es una de las propuestas que tenemos dentro del proyecto de reforma. Insisto, la experiencia de este primer debate en el Pleno de la Asamblea nos va a permitir trabajar con agilidad, profundizar la discusión y el debate al interno de la comisión y estaremos prestos también para escuchar a los compañeros asambleístas o recoger sus observaciones que han hecho en este primer debate o que puedan hacer llegar hasta la comisión para la preparación del informe para segundo debate. Con todo esto que ustedes han podido escuchar y recibir como Comisión de Participación Ciudadana a cargo del trámite de esta iniciativa, asambleísta Brito, ¿cómo procederán ya en cuanto a plazos, en cuanto a la sistematización de los aportes mismos? Bueno, nosotros tenemos, como la ley establece, un plazo de 45 días para presentar el informe para segundo debate. Creemos que esta ley ha tomado muchísimo tiempo, aproximadamente tenemos más de 1 año y medio en la comisión, el tratamiento de esta ley, ya que permanentemente se presentaban nuevas propuestas de reforma al proyecto, a la ley como tal. Nos hemos puesto como tarea, quienes conformamos la comisión, quien la preside, nuestra compañera Johanna Cedeño, y en mi calidad de vicepresidenta, agilitar el tratamiento de la ley como tal. Estamos ya convocados para el jueves para revisar las observaciones recogidas en este primer debate y estaremos cumpliendo con los plazos que establece la ley o, de ser posible,
agilitar y presentar antes de ese plazo el informe para el segundo debate. Pero esto sería luego del receso legislativo. Posterior al receso legislativo, así es, porque ya estamos a Claro la puerta que sí, de un a las receso. puertas del mismo. Así. Asambleísta Brito, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Belkis, siempre aquí con la finalidad de informar a los ciudadanos, que es su derecho. Y usted siempre bienvenida. La asambleísta Mónica Brito, vicepresidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, a propósito de este primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.